Jóvenes estudiantes de octavo grado, qué grato poder dirigirme a ustedes por medio de este video en donde estaré explicando lo más detalladamente posible todo lo que tiene que ver con el cuarto periodo. Ustedes saben que fue un año bastante diferente, pues así es como nos correspondió y la gran invitación, ya que estamos a poco tiempo de que se acabe todo nuestro año escolar, a que le metamos energía, a que estemos motivados, a que hagamos las cosas lo mejor posible, a que demos lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Listo? Esta guía viene un tanto sencilla. ¿Por qué? Porque tiene que ver con escribir. En esta oportunidad vamos a escribir y la guía viene diseñada de tal manera que yo los voy a estar acompañando en todo este proceso de escritura. ¿Listo? Ahora, la invitación es a que usted dedique 40 minutos, 50 minutos diarios o día por medio, según el horario, para que usted pueda avanzar. Y avanzar me refiero a que aprenda, para que usted aprenda, que eso es lo más importante. ¿Aprender a qué? Pues aprender a comunicarnos, aprender a escribir un texto, ¿no? Según el objetivo, aprender a usar estrategias para argumentar, para convencer o persuadir al público, aprender a presentar y argumentar el punto de vista que tenemos respecto a algo y también aprender a hacer un análisis y a compartirlo con los demás y a comentar un juicio o un hecho acerca de algo. De eso es de lo que vamos a estar hablando en esta guía. Bueno, entonces aparece una primera actividad, el artículo de opinión y el artículo periodístico. Entonces, ambos son textos informativos y tienen por objetivo transmitir una noticia o conocimiento general acerca de algo. Entre esos tenemos dos, el artículo de opinión y el artículo periodístico. Y aquí viene la definición de cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, aquí quiero resaltar, cuando hablamos de algo objetivo, como aparece aquí en el artículo periodístico, algo objetivo es cuando decimos las cosas tal como son, tal como son. Cuando hablamos de lo subjetivo, que tiene que ver con el artículo de opinión, hace referencia a lo que nosotros consideramos que es, lo que nosotros consideramos que es, ¿sí? A eso se le llama algo subjetivo. Y aquí viene una ampliación de la definición. Cuando hablamos de algo subjetivo, entonces debemos tener una tesis. Tesis, ¿qué es tesis? Lo que usted piensa. ¿Sí? Uy, qué día tan aburrido. Esa es su tesis. ¿Sí? Su tesis. ¿Producto de qué? Porque para mucha gente, qué día tan espectacular. Qué día, ¿cierto? El sol está brillando con todo su furor, ¿no? Estamos bien de salud, nada le ha pasado a nuestra familia, tenemos un buen desayuno, nos espera ahorita un delicioso almuerzo, la comida, es decir, eso es el lado objetivo, objetivo. Nada nos falta, todo lo tenemos. Ese es el lado. Pero el lado subjetivo es lo que uno piensa. Uy, no, no, qué cosa más horrible, ¿cierto? Qué día tan aburrido, decimos. Y uno escucha jóvenes con salud, completicos, con todo. Y sin embargo dicen, no, esta no. Y no hacen nada, ¿cierto? Eso tiene que ver con la parte subjetiva. Entonces el artículo periodístico el autor presenta un conocimiento amplio sobre el tema, lo hace con claridad y emplea un vocabulario extenso para darle sentido al texto. En cambio, el subjetivo nos habla de una tesis y de una serie de argumentos. Ahora, es clave e importante decir que es honesto el autor, ¿no? El autor que dice qué día tan aburrido. Él tiene sus razones para pensar eso. Y aquí viene la estructura, mire, la estructura. La introducción, la tesis, ¿listo?
los argumentos y la conclusión. Y aquí también tenemos lo mismo, la entrada, la tesis, desarrollo y la conclusión. Y aquí vienen entonces una serie de ejercicios que vamos a estar desarrollando. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Escribe algunas diferencias en el ejercicio 1, teniendo en cuenta el esquema anterior, escribe algunas diferencias que se puedan establecer entre el artículo de opinión y el artículo periodístico. ¿Sí? Acá. Entre las estructuras y la característica. En el ejercicio 2, dice, lee 2 artículos y luego responde las preguntas. Entonces aquí, el uso de las redes sociales y el atraso escolar. Aquí, bueno, aquí viene, son los 2 textos. ¿Listo? Y entonces aquí viene la información o las preguntas que vamos a estar acá. Escribe por qué el texto 1 es un artículo de opinión. ¿Por qué es un artículo de opinión? Y el texto es un artículo periodístico. ¿Por qué? Aquí usted tiene que estar. Ese es el punto B. El punto A dice, señala en los textos las partes que hacen parte de la estructura de cada tipo de artículo. ¿Se acuerdan la estructura? Mírenla acá. La estructura, miren. Del artículo de opinión y el artículo periodístico, porque de eso es lo que estamos hablando. Entonces usted va a tomar acá y dice, bueno, entonces esta parte aquí, ¿a qué es? En la estructura, ¿cierto? Y esta aquí, entonces la va a resaltar con color, la va a sombrear, usted va a ser muy creativo. Y lo mismo esta, las mujeres que visten de negro viven vidas de colores. Y aquí usted lo va a... Fíjese, usted con estos 2 ejemplos se va a dar cuenta la forma como se escribe. Con estos 2 ejercicios usted ya sabe cómo se escribe un texto de opinión y un texto periodístico, un artículo de opinión y un artículo periodístico. ¿Sí? Usted puede decir, ay, profe, no, yo nunca lo he leído. ¿Cómo que no? Si les acabo de... En la guía viene uno, ¿cierto? Ok. Punto C dice, escribe las afirmaciones o tesis que defienden en cada artículo. Entonces, en el de opinión, ¿qué tesis? ¿Qué cosas están diciendo? ¿Qué se da por hecho? ¿Listo? Bueno, ahora la actividad 2 es pasos para escribir un artículo de opinión. Miren, jóvenes, esto es muy importante. Es muy importante. Ya estamos saliendo de octavo, entramos a noveno, décimo y 11. Y ya escribir artículos de opinión, hacer textos, escribir ya se debe convertir en un hábito constante para ustedes como estudiantes. Así que esto es fundamental. Es fundamental. ¿Listo? Entonces, para escribir un artículo de opinión o un texto, es sencillito, pero complicadito. Consta de 3 pasos nomás: planificación, redacción y revisión. Pero en la planificación usted debe tener un tema de interés, una tesis, los argumentos y la conclusión. Para llegar allá hay que profundizar, hay que profundizar, hay que averiguar, hay que investigar, hay que consultar, ¿sí? Después de que usted ha hecho eso, luego viene la otra etapa que es la de sentarnos a escribir, la de redacción. Es donde desarrollamos los argumentos que sostienen la tesis y la conclusión. Hay que tener en cuenta las normas de ortografía y que sea coherente y que esté cohesionado lo que estamos diciendo. Entonces, eso es muy importante. Luego viene la revisión. Entonces aquí es donde yo lo leo, otra persona lo lee por mí, le pedimos el favor para que nos ayude a hacerlo. Bueno, aquí el ejercicio 1 tiene que ver con cómo hacemos entonces, ¿cierto? Primero, ¿cómo escogemos el tema? Entonces aquí vienen las indicaciones. Está escrito de tal manera que lo podamos entender, ¿sí?
Luego viene la tesis. El ejercicio 2 consiste en cómo hacer una tesis. ¿Listo? ¿Qué es una tesis? Ahí viene definido todo, mire. Aquí viene todo bien estructuradito, bien organizadito. ¿Listo? El ejercicio 3 tiene que ver con los argumentos. Los argumentos son el porqué, ¿no? Cuando usted le dice, papá, ¿me da permiso? No. Y usted le dice, ¿y por qué no? Entonces, ¿sí ve? Usted ahí le está pidiendo razones de por qué dijo que no. Bueno, luego viene la tesis, bueno, acá. Entonces aquí viene un ejemplo, perdón. La tesis y los argumentos. Ese es un ejemplo. Ok, ahí vienen más ejercicios. Luego viene aquí la conclusión de lo que estamos haciendo. ¿No? ¿Qué es la conclusión? La conclusión. Mire, entonces aquí viene el mismo ejercicio anterior, pero con la conclusión. El ejercicio 5 nos indica cómo redactamos entonces el artículo de opinión. Y aquí aparece el primer paso. Sí, iniciamos con una introducción y nos lo va explicando, ¿cierto? No. Ahí poco a poco nos lo van diciendo. Bueno, entonces tenemos el segundo, donde vamos a escribir cada argumento. Mire, aquí viene todo bien organizadito. Aquí la clave es, claro, si usted todo lo va a dejar para último día, para última hora, no, se le convirtió esto en una tragedia y no aprendió nada. Bueno, ¿cómo sabemos que nos quedó bien? El ejercicio 6 nos ayuda. Entonces usted va a marcar si lo hizo o no lo hizo, ¿cierto? Si lo hizo o no lo hizo. Aquí en esta columna es sí y no. Los argumentos presentan razones relacionadas con el tema. Entonces, sí, entonces X. O no, sí, ahí usted lo va marcando. Bueno. Listo. El segundo gran tema tiene que ver con la crónica deportiva. Y aquí en esta parte nos la viene explicando las características de la crónica, miren, las características, el lenguaje que utiliza. Entonces, en la crónica deportiva se utiliza mucho un lenguaje figurado, ¿sí? Entonces aparece un lenguaje bélico, o sea, como de guerra, ¿cierto? Por ejemplo, cazaron la presa. Las leonas mostraron que Australia no es inalcanzable, ¿sí? Uy, usted dirá, pero ¿cómo así? ¿De qué está hablando? Ah, pues cuando dice las leonas se refieren a las jugadoras de la selección de Australia, ¿sí? Que las leonas mostraron, las jugadoras del otro equipo mostraron que Australia no es inalcanzable, ¿sí? Al final del partido se sintió el apoyo para los 11 guerreros. Bueno, ahí utiliza guerreros, se refiere a los 11 jugadores de fútbol, ¿cierto? La hazaña estaba en manos argentinas. ¿Cuál hazaña? Pues el partido que lo iban a ganar, ¿cierto? Bueno, y así sucesivamente aparece lenguaje marinero, lenguaje culinario, ¿no? En la crónica deportiva. Y la idea es que usted va a escribir una. Usted va a escribir una. Y entonces aquí viene un ejercicio. Mire a los grandes deportistas que tenemos. Y usted conoce de seguro otros más, ¿no? Entonces, una crónica deportiva, ¿qué tiene? Entonces, las partes de una crónica deportiva es sencillita. Es quién, qué, dónde lo hizo, cuándo fue, por qué y cuáles fueron los resultados, el cómo. Eso es el todo de una crónica deportiva. Entonces aquí aparecen las pautas. ¿Cómo escribo una crónica deportiva? Entonces, mira, aquí vienen los 8 pasos para hacerlo. Y aquí viene el ejemplo de una, de Katherine Ibargüen, la reina del salto triple. Si ustedes miran, trae un título y esto que está en negrilla hace referencia a la entrada. A la entrada dice, inicio con la entrada de la crónica teniendo en cuenta las preguntas clave. Esa es la entrada. Y aquí entonces, vamos a mirar qué dice. Dice aquí, ¿quién? La colombiana. ¿Qué hizo? Acaba de saltar. ¿Dónde? En la Liga de Diamante en Mónaco. ¿Y qué más hizo? La mejor marca. Superó su propio récord.
¿Listo? Entonces ahí, mire, ahí estaba todo, todo. Y entonces ahí sí se empieza a escribir la crónica. Espero que la disfrute. Y aquí entonces aquí ya tiene un ejemplo de cómo se hace una crónica. El segundo ejercicio tiene que ver con revisar nuestra crónica. Y aquí aparece. Si lo tiene, no lo tiene. Ok. Actividad número 5. Un mensaje publicitario. También vamos a aprender a hacer un mensaje publicitario. Entonces, miren lo que aparece acá. El mensaje publicitario no es toda esta imagen, es la botella con su etiqueta. Y mire, aquí aparece. Las características. Mire. Tipos de mensaje publicitario. Aquí. Humorístico, coloquial, ¿sí? Dramático, mire, como el de las estrellas negras que aparecen ahí en la carretera para que la gente no se accidente. Mire. Y aquí vienen los para que usted lo analice. Aquí en la actividad 6 nos dicen cómo se diseña un mensaje publicitario. Mire, aquí nos lo están diciendo. ¿Cómo lo diseñamos? ¿Sí? Bueno, aquí ya hay una tarea y dice consulta y lee un artículo de opinión, un artículo periodístico, una crónica deportiva y un mensaje publicitario. Luego compara su información completando la siguiente tabla. Bueno, entonces, como muy probablemente usted de pronto va a tener dificultades de internet, pues en su casa busque por ahí algún periódico. Puede ser del año de hace 50 años, de hace 30 años, de hace 20 años, o por ahí una revista o lo que sea. Búsquelo, ¿cierto? Listo. Y trate de hacerlo. ¿Les parece? Bueno, jóvenes, entonces, manos a la obra, mucho ánimo, ya estamos a punto de terminar. Vamos a ir con paciencia. Si hay algo que no entienden, por favor, llámenme. Se comunican conmigo por WhatsApp o por el teléfono, en las mañanas, en la tarde, en la noche, si no, porque ya a esas 2 horas todos debemos estar descansando, ¿cierto? Ok, jóvenes, entonces me alegro mucho y espero que les sirva este pequeño video. Que estén muy bien, que Dios los guarde, los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias y con la ayuda de Dios, nuestro Señor, nos vemos el próximo año en 9º grado. Bueno, a dar lo mejor de nosotros, jóvenes. Chao pues.